¿Qué tal, kenistas? Les cuento que imprimí una quena en 3D y es probablemente la única de su tipo en el mundo. Y en este video les contaré cómo lo hice, por qué lo hice y les mostraré los resultados que, les adelanto, superaron grandemente todas mis expectativas. Empecemos. La impresión 3D es un método de manufactura que, a diferencia de los métodos tradicionales como el torneado o el taladrado, no extrae material, sino que por el contrario lo adiciona, por lo que se le conoce como manufactura aditiva. Si bien esta técnica existía desde los años 80, en la última década su uso se ha extendido enormemente debido al incremento de materiales disponibles, la mejora en la precisión, rapidez de la impresión y el abaratamiento de las impresoras 3D. Para imprimir una pieza normalmente necesitamos de un concepto y de su diseño digital. En este caso, el concepto fue una quenilla en re mayor y el diseño digital fue hecho en el software SolidWorks. Los diámetros y posiciones de los agujeros los conseguí midiendo mi quenilla en re mayor con una simple regla de 30 centímetros. Por supuesto, puede haber sido más preciso utilizando un vernier o pie de rey, pero es lo que tenía a la mano. Más adelante comentaré acerca de las consecuencias de no haber sido tan cuidadoso y preciso con las posiciones y diámetros de los agujeros. Para hacer la escotadura, me las ingenié empleando cortes cilíndricos en la parte tanto externa como interna, jugando un poco con los diámetros, haciendo prueba y error hasta llegar a una geometría cercana a la de mi quena. Una vez finalizada la geometría, exportamos todo a un archivo STL que se puede visualizar, por ejemplo, con el asistente de impresión 3D que viene en Windows 10, en donde asignamos unidades e incluso colores para la visualización. Sin embargo, este primer diseño tuvo el problema de ser demasiado grande para la impresora a la que tenía acceso. Es por eso que tuve que rediseñar la quenilla haciéndola en dos partes que se puedan ensamblar. La impresión 3D la realicé mediante el servicio que brinda la Biblioteca de Ciencias de mi universidad, que además provee un gran soporte técnico y apoyo a este tipo de proyectos. Y aquí lo tienen, señoras y señores kenistas, finalmente, la Kino-Kena, siendo impresa en 3D en la impresora de marca Prusa, modelo i3 MK3S. El material empleado en este proyecto fue el PLA, o ácido poliáctico, que a pesar de tener un nombre muy feo, es un plástico biodegradable. Esta impresión tomó nada más y nada menos que 7 horas. Ahí está. La Kino-Kena impresa en 3D. Bueno, para que vean los detalles de la quena impresa en 3D. Aquí en la escotadura tiene un rebajado exterior y también tiene un rebajado interior. Luego, esta es la parte que se separa. El agujero posterior. Y en la parte de abajo, bueno, aquí dice Kino-Kena. Y en la parte de abajo tiene el tapón, que es parte de la impresión 3D. Esta quena fue impresa en dos partes debido a las limitaciones del tamaño de la impresora 3D que estaba empleando. Y se puede desarmar y asimismo se puede ensamblar nuevamente muy fácilmente, porque las dimensiones que
asigné a esta unión han sido en realidad muy adecuadas. Las voy a compartir más adelante. Yo tenía muchas dudas en cuanto a la calidad de sonido que se iba a poder lograr con esta quena. Principalmente porque el método de impresión 3D que tenía disponible es un método que consiste en derretir un alambre de plástico y depositarlo capa por capa y así sucesivamente. Y el acabado, si bien se ve muy brillante, no es completamente liso, ¿no? Y si paso mi uña por el costado se puede escuchar cómo es que hay imperfecciones en la superficie. Entonces pensé que quizás eso iba a afectar un poco el sonido. Pero para eso están ustedes, para juzgar qué tan bien o qué tan mal suena. Si has llegado hasta este punto en el video, seguramente ya te estás preguntando: ¡ay, por Dios! Ya quiero que pruebe esa quena impresa en 3D y verificar la calidad del sonido. Eso es lo que queremos todos. Bueno, entonces esta quena impresa en 3D suena así. Personalmente pienso que no está mal. Hay imperfecciones en la afinación, pero esto se debe a que las medidas, como lo mencioné, las conseguí midiendo manualmente y con una regla muy simple, las dimensiones aproximadas de una quenilla en la misma tonalidad. Entonces he cometido errores midiendo de esa forma. Pude haber sido más preciso utilizando un pie de rey o un vernier. Pero la verdad es que me ha sorprendido los resultados y quisiera volver a intentar una segunda versión de esta Kino-Quena en 3D. Y para ello quizás alguno de ustedes me podría ayudar enviándome medidas de quenas que tenga. Lo que se necesita es principalmente las posiciones de los agujeros, los diámetros respectivos y también el diámetro interior de la quena y también detalles sobre el tapón en el orificio inferior. Con este video me gustaría que quizás ustedes también se animen, los que tienen acceso a impresoras 3D, a hacer ese tipo de experimentos con instrumentos andinos. Yo creo que la impresión 3D en este caso brinda muchas posibilidades de innovar en instrumentos. Pueden ser no solamente en instrumentos andinos, sino en instrumentos musicales en general, porque se pueden hacer experimentos con la geometría, podría haber un diámetro variable y a ver qué pasa con el sonido, qué tan diferente es, y todo este tipo de experimentos involucrando geometrías difíciles que pueden ser difíciles de fabricar utilizando métodos convencionales. Al mismo tiempo, imprimir en 3D instrumentos andinos tiene el potencial de incrementar el alcance que estos instrumentos tienen alrededor del mundo. Imagínense que alguien que está, no sé, en Uzbekistán, que no tiene pues un luthier de quenas cerca,
podría simplemente descargar un archivo que contiene la geometría de esta quena e imprimirla en Uzbekistán e inmediatamente empezar a desarrollar su habilidad con un instrumento de nuestros Andes. ¡Qué genial suena esa idea! Uno de los problemas principales que he notado es que no está tan bien afinada. Pero este problema viene porque mis medidas no han sido 100% exactas. Porque utilicé simplemente una regla y no me tomé mucho tiempo en verificar qué tan precisas eran mis medidas. Y eso se puede mejorar en una siguiente versión. Así que si tienen plantillas de quena con las medidas de los agujeros y posiciones, por favor, compártanlas. Y yo aquí puedo imprimir algunas quenas de exploración. O si tienen alguna idea como que, hey, Quinoquena, ¿qué pasaría si, no sé, si hacemos una quena con 8 agujeros? O no sé, con agujeros triangulares. Si tienen este tipo de ideas, también escríbanlo aquí en los comentarios. Y si alguna de ellas es interesante, pues puedo aquí intentar construir una quena con alguna de esas ideas locas que se les pueda ocurrir. Y si tienen alguna duda también sobre más detalles en cómo imprimí esta quena en 3D, pues escríbanme. O si quieren que les comparte el archivo 3D de esta quena, pues también escríbanlo aquí abajo y lo tendrán. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, compartir y escriban en su comentario otra vez qué ideas locas se les ocurre para experimentar con la quena. Muchas gracias, se despide de ustedes su amigo Quinoquena. Nos vemos muy pronto.